Queridos hermanos y hermanas, en este segundo domingo de Adviento resuena en nuestra liturgia en un modo particular la palabra profética. Primero, en la espléndida página del profeta Isaías se describe la llegada del Mesías lleno del Espíritu del Señor, dando inicio a una nueva época de convivencia pacífica en la humanidad. En el Evangelio, en cambio, hemos escuchado a otro profeta, a Juan Bautista, llamando a la conversión y anunciando la llegada del Mesías que bautizará con el Espíritu Santo. La primera lectura, tomada del libro del profeta Isaías, es un magnífico poema mesiánico que canta con imágenes tomadas del mundo vegetal y animal el sueño de Dios, una humanidad que viva en un mundo de justicia y de paz. En la primera lectura hay una imagen muy fuerte que vale la pena destacar. La imagen de un tronco de árbol cortado y seco, del cual saldrá un brote, de cuyas raíces un retoño brotará. Aquel tronco simboliza los pecados y las infidelidades de la dinastía del rey David. Por eso se le llama el tronco de Jesé, porque Jesé fue el padre de David. En aquel tronco ya seco y sin vida, de la familia del rey David, brota un retoño absolutamente inesperado, un brote que es gracia y don de Dios. El sorpresivo brote en el tronco seco de la dinastía de David es el Mesías, Jesús, el Hijo de David. Él brota en la historia humana como un don de Dios. Es el gran regalo de Dios a la humanidad. Un don inesperado y gratuito para salvar y transformar a la humanidad y así realizar el sueño de Dios. Aquel tronco representa también la historia humana con todas sus injusticias y violencias. Y también la vida de cada uno de nosotros, a veces estéril, triste, marcada por el fracaso o por el pecado. El anuncio del profeta es inaudito. Allí donde las posibilidades humanas no son ya capaces de hacer florecer algo nuevo, Dios puede hacer surgir siempre algo nuevo. En la tristeza renace la alegría. Las frustraciones se convierten en nuevos sueños. La fortaleza brota en la debilidad. Las estructuras injustas pueden volverse respetuosas de la dignidad humana. En medio de la violencia puede brotar la paz. Dice el texto de Isaías que este brote que sale del tronco de Jesé es como animado por un viento que se posa sobre él. Este viento que sopla sobre el tronco, que representa al Mesías, es símbolo del Espíritu del Señor, del Espíritu que se posará sobre el Mesías y que luego Él dará a la humanidad en plenitud. El Espíritu empujará al Mesías a ser cercano y solidario con los pobres, con los enfermos, con las víctimas y con los pecadores. Según Isaías, su misión consiste en la defensa de los desvalidos y descartados y en la eliminación
de los que promoviendo la injusticia hacen imposible la paz entre los hombres. Dice el texto que el Mesías juzgará con justicia a los débiles y herirá al hombre cruel con la vara de su boca. Los pobres tienen esperanza, pues Dios está de su parte. Las víctimas saben que Dios les hará justicia. Los últimos y descartados del mundo son privilegiados porque tienen un lugar en el corazón de Dios. Los pecadores deben saber que son buscados amorosamente por el Señor, que los perdona siempre. En cambio, el hombre cruel, el violento, el injusto, el prepotente y sanguinario, está derrotado y condenado, no tiene futuro. La palabra del Mesías será una permanente condena para él. Esta profecía de Isaías se cumple con la llegada de Jesús, el Hijo de David, el Mesías, cuya obra de justicia se extiende a lo largo de la historia. Inicia con Jesús, pero luego se prolonga a lo largo de los siglos. Por eso, las palabras de Isaías nos ayudan a nosotros a colocarnos en el lado correcto de la historia, al lado de los últimos, solidario con los pobres, servidores de los enfermos, defensores de las víctimas. Estas palabras de Isaías nos ayudan a no perder la esperanza cuando parecen triunfar las fuerzas tenebrosas de la injusticia y de la represión. Estas palabras del profeta nos ayudan a no desfallecer en nuestra lucha por la libertad, la dignidad humana y la paz. El texto de Isaías concluye haciendo referencia a la paz que establecerá en el mundo el Mesías. Y él la describe en modo poético, mencionando a animales feroces que conviven con animales domésticos. Y uno se pregunta, ¿es posible que el lobo conviva con el cordero? ¿Que el leopardo viva con el cabrito, la vaca con el león y el buey pastes con el oso? Sí, es posible la paz. Y esta paz llega a condición de que extirpemos del corazón y de las estructuras de la sociedad la ferocidad del ser humano, a condición de que sepamos domesticar la fiera que todos llevamos en el corazón y redescubramos nuestra vocación universal a la fraternidad. En la Jornada Mundial de la Paz de 2014, el Papa Francisco decía estas palabras: la fraternidad tiene necesidad de ser descubierta, amada, anunciada y testimoniada, pero solo el amor dado por Dios nos permite acoger y vivir plenamente la fraternidad. Ese esfuerzo nuestro, la domesticación de la fiera que todos llevamos dentro, pero sobre todo es don de Dios, que a través del Mesías ha iniciado una era de paz universal. Por eso dice el texto de Isaías al final: nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. La humanidad finalmente habrá conocido al Señor. Este sueño maravilloso de un mundo pacificado y fraterno es un mundo en el que podemos creer, en el que podemos esperar y al que debemos dedicar nuestras fuerzas para construirlo, pues se fundamenta
no en la debilidad y la fragilidad humana, sino en la fidelidad de Dios y de Jesús de Nazaret, su Mesías. Jesús, el Mesías, hijo de David, nos comunica la gracia de su vida resucitada que ha vencido a la muerte. Nos comunica la gracia de su amor que fue más fuerte que la violencia de la cruz, para que nosotros podamos tejer un nuevo entramado de relaciones familiares y sociales, fraternas, basadas en la bondad, el perdón, el servicio recíproco y el respeto a la dignidad de cada uno. Esta es la buena nueva que nos anuncia el profeta y que reclama de nosotros confianza en Dios, pero también compromiso para escuchar el sufrimiento ajeno, para acoger a quien es distinto, para respetar a los demás, para nunca agredir ni propiciar ningún acto violento, para entregarnos y gastarnos gratuitamente por el bien de cada hermano y hermana. Entonces, finalmente, la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Por eso el Evangelio de hoy nos traslada al desierto de Judea para escuchar a otro profeta, predicando y bautizando, llamando a la conversión de los pecados, para preparar la llegada del Mesías. Su predicación, la de Juan, no es diplomática ni temerosa, es profética y clara, como debe ser también hoy la predicación de la Iglesia, si quiere ser servidora del Mesías y no una institución temerosa de descontentar a los poderosos de hoy y perder privilegio en la sociedad. Juan le habla claro a las autoridades oficiales del judaísmo. Se trata de preparar el mundo nuevo, es algo muy serio. Y Juan habla claro. Y a las autoridades del judaísmo representadas aquí por los fariseos, que eran personas muy religiosas, preocupadas por normas y leyes cultuales, pero poco sensibles a las necesidades de los demás, y a los saduceos, que eran funcionarios del templo, conservadores, pertenecientes a familias ricas de Jerusalén, que gozaban de los privilegios que les daba el poder romano que oprimía al pueblo. A esto se dirige Juan. Ambos grupos se opondrán más tarde al proyecto mesiánico de Jesús. Por eso Juan Bautista primero y más tarde también Jesús utilizará la misma expresión, raza de víboras. Según la más antigua tradición judía, la figura de la serpiente insidiosa es símbolo de la maldad perversa y obstinada. Y al mal hay que denunciarlo. No hay que darle fuerzas, ni hay que hacerse su cómplice. Lo que está en las tinieblas hay que sacarlo a la luz. Los jefes del judaísmo son los grandes adversarios del proyecto salvador de Dios, revelado y realizado por Jesús. La religión que se desentiende de la dignidad humana, que se arrastra temerosa ante los poderosos del mundo, o aquella que se sirve de Dios para gozar de privilegio o para manipular al pueblo, entra en contradicción con el reino anunciado por Jesús y merece ser emparentada con la serpiente antigua. Personas religiosas como estas son razas de víboras. No han domesticado la fiera que llevan en su corazón. Juan Bautista, como lo hizo antes Isaías, anuncia la llegada de otro, de una persona distinta de él. Juan lo llama el más fuerte, el que viene detrás de mí. Es el Mesías, ungido por Dios como Señor Todopoderoso, Jesús de Nazaret,
que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él, Jesús, hará posible que todos los troncos secos, como el de Jesé, puedan florecer otra vez. Jesús, el Mesías, hará posible que convivan el lobo con el cordero en una paz que sea fruto de la justicia. Jesús, el Mesías de Dios, viene a hacer posible el sueño de Dios, a iniciar un mundo nuevo, lleno de vida. Como decía el Evangelio, viene a recoger el trigo en el granero y quemar la paja con fuego que no se apaga, a iniciar un mundo nuevo que nace del fuego del Espíritu. Por eso nosotros también, en este segundo domingo de Adviento, decimos de todo corazón: ven, Señor Jesús. Amén.